Bueno, pues buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a ver el tema 7, la relación jurídica persona y personalidad jurídica. Aquí tener en cuenta que ha habido cambios en este tema, cambios en la ley y cambios en el tema. Así que a partir de los exámenes que veáis a partir de 2020, pues las preguntas no están bien, no están correctas. Os dejo enlaces para que veáis en las preguntas de test algunas que pues realmente no están bien. ¿Vale? No es una respuesta que tenga sentido con la nueva ley y no tiene sentido con el nuevo temario, ¿vale? Pero bueno, os dejaré todo bien claro en los PDFs que acompañan este vídeo, ¿vale? Así que, pues, vamos a comenzar. Concepto, vamos a ver sobre la relación jurídica. Vimos en el tema pasado distintos tipos de relaciones y vimos que algunas relaciones que están reguladas por el derecho se llaman relaciones jurídicas, ¿vale? Entonces, entendemos que hay una relación jurídica cuando se da entre al menos dos personas, ¿vale? Y estas personas entendemos que son relaciones jurídicas cuando están dentro de un marco jurídico, un ordenamiento jurídico. Podemos definir, aquí tenemos una definición que nos viene bien para el examen también, como relación jurídica, como un tipo específico de relación social, porque vimos otro tipo de relaciones sociales, que, pues bueno, por las de amistad, por ejemplo, otras relaciones sociales que no están dentro del ordenamiento jurídico. De manera que relación jurídica es un tipo específico dentro de las relaciones sociales que se encuentra tutelada o regulada por el ordenamiento jurídico. De manera que la relación social pasa a considerarse jurídica, por ejemplo, los cónyuges, porque está regulada, mientras que otras, como la amistad, pues no está regulada. Entonces, si está regulada, si el hecho o la situación está regulada por órdenes normativos que no sean de derecho, pues no son jurídicos. Pero si son derecho o son jurídicos, entonces son relaciones jurídicas. Os puede caer un test y que os diga, oye, ¿la relación de amistad es jurídica o es social? Pues social. La relación de los cónyuges entre una pareja ¿es jurídica o es social? Pues es jurídica, ¿no? Porque está regulada por el Código Civil. Vale. Vamos a entrarnos en la relación jurídica. Su formulación moderna viene dada por el jurista alemán Friedrich Karl von Savigny, ¿vale? Realmente en los textos pondrán Savigny, ¿veis? Solamente Savigny. Pertenece a la escuela histórica y distingue dos elementos. Distingue el elemento material o de hecho, que es la relación social, y el elemento formal o de derecho, que es la relación jurídica. Aquí, ¿qué me tengo que aprender para el examen? Pues bueno, me tengo que aprender pues, que Savigny es el que formula el concepto de relación jurídica y distingue dos elementos, ¿vale? Tengo que saber que el material es el hecho en sí, la relación social. Y el elemento formal es el derecho, que es la regulación jurídica. ¿Vale? ¿Cómo me aprendo esto de una forma rápida y sencilla? Pues muy bien, muy sencillo. Recordar que tenemos que asociar la forma del derecho. ¿Cuál es la forma que adopta el derecho? La forma que adopta el derecho se llama norma. La más rima. Forma, norma. Forma, norma. O norma o regulación jurídica. ¿Vale? Entonces, siempre tengo que asociar ya para todo el curso que el elemento formal, el derecho, es una norma. Forma, norma. Y igual me da a decir norma que regulación jurídica. ¿Vale? Es lo mismo. De hecho, las normas regulan jurídicamente cuestiones, hechos, ¿vale? Entonces, el elemento material va a ser el hecho. Materia, hecho. ¿Cuál es el hecho? Una relación jurídica. Por la relación, pero como jurídica ya viene dada por la forma, que es la norma, pues por exclusión, si queréis, el elemento material o de hecho es la relación, ¿vale? Pues ya tenemos esas dos partes. Relación jurídica. Relación, elemento material o de hecho. La forma, ¿cuál es la forma? Pues la forma, la norma.
Forma, norma. Forma, norma. ¿Cuál es la norma? La regulación jurídica. ¿Vale? Pues eso quiero que os aprendáis de memoria. ¿Vale? Esta concepción de relación jurídica se entiende como cierto tipo, claro, dentro de las relaciones sociales es un tipo, la jurídica, que da lugar a una regulación de la que se desprenden consecuencias vinculadas por esa norma, ¿no? Pues bien, es un tanto, suele haber un equilibrio entre las partes de la relación. ¿Por qué? Porque se entiende que esa relación, si es jurídica, pues puede ser justa y esa justa va a llevar a ciertos criterios de equilibrio, ¿vale? Entre las partes. Bueno, siempre, pero vamos, si es, mientras, pues se va a intentar que ese equilibrio. Cuando está la administración pública, pues ya veis que hay desequilibrio, ¿vale? Porque tiene sus privilegios. Pero bueno, entre personas civiles normales, pues suele haber, o la administración cuando actúa como persona civil, pues suele haber el derecho pretende siempre cierto equilibrio. De este modo, para cada una de las partes se derivan una serie de derechos y obligaciones. Claro, unos tienen unos derechos y unos tienen obligaciones. Una parte tiene derechos y obligaciones y otra parte tiene derechos y obligaciones, ¿vale? Cada parte tiene sus derechos y obligaciones. Hay una sola palabra que expresa todo esto que acabo de decir, que se llama, que es una relación sinalagmática, ¿vale? Lo ponemos delante, creo, o lo han quitado, pero esto significa que es sinalagmática. ¿Qué significa esto? Pues que hay un equilibrio y unos derechos y obligaciones entre las partes, que pueden ser exigidos recíprocamente. Pues bien, el marco formal establecido por la norma, ¿cuál es? Pues el derecho objetivo, ¿vale? Que regula, que rige la relación, de la cual se derivan los derechos subjetivos de titularidad. Recordar, ¿qué decíamos que era el derecho objetivo? Pues el derecho objetivo era aquel derecho que cuando nos referíamos a yo estudio derecho, vale, pues es un derecho objetivo, ¿vale? ¿Qué era un derecho subjetivo? Pues cuando yo me refiero al derecho como tengo derecho al paro, pues en ese caso es un derecho subjetivo. ¿Por qué? Porque se derivan, ¿vale? Son derechos subjetivos, cuya titularidad corresponde a las partes tuteladas por el derecho, y también deberes jurídicos, a los que quedan vinculados los sujetos de la relación. Como hemos dicho, cada una de las partes va a tener derechos y deberes, ¿vale? Pues bien, más cosas. Solo caben relaciones jurídicas entre personas. Claro, en un concepto de persona amplio. Tanto personas físicas como personas jurídicas, que ahora veremos qué detalles hay que ver ahí, ¿vale? Se plantea la cuestión sobre si hay relaciones entre personas y cosas, como en la propiedad. Bueno, pero es que las cosas no tienen en sí mismo personalidad jurídica, solo tienen personalidad jurídica las personas. Entonces, en definitiva, pues es que los sujetos son las personas y las cosas no dejan de ser objetos. Bueno, básicamente dice esto. Entonces, sería un disparate pensar que una cosa puede tener capacidad para ser titular de derechos u obligaciones, o que una cosa, o que un edificio o un piso por sí mismo pudiera reclamar sus derechos. Pues no, son las personas titulares de ese bien las que tienen esos poderes, ¿no? esos privilegios. Pues bien, visto que es una relación jurídica, que ya lo hemos visto, que es una relación jurídica que hay dos elementos, material y formal, ¿vale? Material, la relación, formal, forma la norma, ¿vale? Pues visto esta relación jurídica, pues que es una relación social sometida a un derecho, a un sistema jurídico, a un ordenamiento jurídico, a una norma, en definitiva, pues vamos a ver cómo es. ¿Cómo es? Es decir, ¿qué estructura tiene? Pues bueno, la relación jurídica tiene dos elementos. La relación jurídica tiene dos elementos. Pues el elemento subjetivo, que son los sujetos, y el elemento objetivo, que son los objetos. ¿Veis? Parece sencillo, ¿no?
Subjetivos, sujetos de la relación. Objetivo, objetos. Los sujetos pueden adoptar dos posiciones. El sujeto activo, que es titular de un derecho subjetivo, y el sujeto pasivo, el que soporta, el que tiene un deber. ¿Vale? El elemento objetivo o el objeto de la relación jurídica pues suelen ser cosas materiales con las cuales forman parte, que están dentro de la relación. Es decir, las prestaciones, las contraprestaciones, las cosas materiales, ya sean físicas, como la propiedad, como una casa, un terreno, o las cosas inmateriales también, como los derechos de propiedad intelectual de una canción de Alejandro Sanz, por ejemplo, podría ser el objeto de una relación jurídica. Pues no sé, cuando compréis un disco, pues en vuestra relación, pues tenéis que hay una contratación por una propiedad inmaterial, ¿no? Te la descargas en el móvil y tú tienes esa. ¿Lo puedes tocar? No, pero Alejandro Sanz tiene derecho sobre esa canción, ¿no? Vale, pues ahí tenemos también esas cosas que pueden ser materiales o inmateriales. Ahora vamos a ver otra cosa distinta del contenido, ¿vale? Fijaros que hemos visto objeto y sujeto. Objetos, la relación jurídica está compuesta por dos cosas, ¿vale? Los sujetos, que pueden estar en una posición activa o pasivo, y el objeto, que es la cosa de la relación jurídica, la prestación, contraprestación, el contenido, ¿vale? Pero ¿qué pasa? También aparece el contenido. En libros antiguos venía de forma distinta, y yo llamé específicamente para hacer una consulta sobre esto al catedrático. Para decirle, vamos a ver, el contenido, ¿considera usted que es otro elemento más y que son tres los de la relación jurídica o está dentro? Y dice, no, el contenido de la relación jurídica está dentro del objeto. ¿Vale? Entonces solamente hay dos, sujetos y objeto. Dentro del objeto está el contenido. Y dentro del contenido, pues, el objeto puede tener dos situaciones distintas. Situación de poder, situación de deber. Claro, está dentro del contenido, pero es muy similar al sujeto, ¿verdad? Que puede ser activo y pasivo. Vale. Pues bien, el contenido, dentro del contenido está el objeto. El objeto puede estar inmerso en una situación de poder, en este caso activo, será cuando uno de los sujetos, el sujeto activo, puede hacer o no hacer algo frente a otros, exigir a otros un comportamiento, un hacer, un no hacer, es decir, tiene un poder activo, como una acción, ¿vale? Una acción sobre ese contenido. Y luego la extensión de poder, de deber, ¿vale? La extensión de deber está en relación con el sujeto pasivo, ¿vale? Es correlativa con la anterior, de poder, y se concreta en la obligatoriedad del sujeto pasivo de hacer una cosa o no hacer, ¿vale? Entonces tenéis que relacionar, pues eso, que dentro del contenido, pues hay dos situaciones, en que ese contenido está en una situación relacionada con el sujeto activo de poder, o ese contenido está en relación con el sujeto pasivo, y entonces se debe, de deber, de obligatoriedad, ¿vale? Entonces, lógicamente, está todo relacionado, es cierto, pero bueno, se distingue estas dos situaciones dentro del contenido, ¿vale? Fijaros que esto es pregunta de test, porque os dicen, claro, el contenido puede estar inmerso en una situación de poder y le corresponde al sujeto, y le ponen activo. O cuando el contenido está inmerso en una situación de deber, le corresponde, tiene una obligatoriedad del sujeto, ¡pum! La respuesta es pasivo, ¿vale? Un poco por ahí van este tipo de preguntas, de test. Lo veis en los test, ¿vale? Los test se trata de hacerlos muchas veces. Clases de relaciones jurídicas. Cayó en pregunta de desarrollo. Bueno, pues existen muchas teorías acerca de todo esto, de las clases de relaciones, pero vamos a ver distintos tipos, ¿vale? Tipos, también dependen de los tipos de relaciones. Vamos a ver aquí.
Las relaciones absolutas o relativas. Pues bueno, las absolutas se caracterizan porque el sujeto de la relación la utiliza frente a un sujeto indeterminado. Frente a sujeto indeterminado. Claro, fijaros bien lo que dice aquí. Dice frente a sujeto, no frente a un sujeto. ¿Vale? Esta diferenciación es importantísima. ¿Vale? Las absolutas son frente a todos, erga omnes, se pueden hacer valer frente a todos, frente a sujeto indeterminado. Sin embargo, las relativas, absolutas porque son para todos, absolutamente para todos, ¿vale? Mientras que las relativas, pues afectan relativamente a alguien, ¿vale? Por eso nos dice que solo permiten ejercer esa exigencia frente a un sujeto, ¿veis? Aquí ya dice uno. Aquí dice sujeto, ¿veis? Y aquí dice un sujeto, ¿vale? Son relativas a algo, relativas a uno, ¿vale? Y estos son absolutas, porque son para todos. El primer sujeto, que es para todos, es indeterminado, porque puede ser cualquiera, no lo conozco, ¿vale? Es indeterminado. Pero las relativas es relativas a algo, a una persona, a un sujeto, ¿vale? Ejemplos. Ejemplos que han caído en test. Todo ha caído en test, ¿vale? Las absolutas, ejemplos. Pues bien, tenemos las relaciones jurídicas de personalidad, la nacionalidad, el estado civil. Pues, por ejemplo, el estado civil es un tipo absoluto. ¿Por qué? Pues porque yo lo hago valer entre cualquiera que cuestione mi estado civil, pues puedo decir, no, usted, yo soy soltero, soy casado, puedo probar y defender ante cualquiera, ante cualquier sujeto indeterminado, hacer valer frente a todos, erga omnes, ¿vale? Sin embargo, también las reales, las de propiedad, pues yo tengo esta propiedad, este derecho de propiedad, y también lo puedo defender, ejercitar ante todo el mundo, frente a todos, frente a sujetos que desconozco, que puedan cuestionar, ¿vale? Las relativas, pues son aquellas que son relativas, que están en relación, ¿vale? Están en relación con alguien o con algo, ¿vale? Pues se llaman relativas. Son relativas a algo. Por ejemplo, las relaciones jurídico-familiares, las de filiación, las obligacionales. Bueno, todos estos tipos hay que aprendérselos, ¿eh? Son las jurídico-familiares. Pues vale, las de filiación, pues tengo relación de filiación, soy el padre de mi hijo y solo de mi hijo, ¿vale? Por ejemplo, las de crédito, tengo una hipoteca, pues tengo una obligación con un banco sobre un piso, ¿vale? Es todo relativo a una cosa, un hecho relativo. Y las corporativas, pues bueno, estoy asociado a una asociación, pues y tengo algo concreto, ¿no? Con esa asociación, esos socios, esos bienes, esos fines, ¿vale? Fijaros que en 2022 que había una pregunta relativa a esto y nos decía, pues eso, interpartes, ¿vale? Pues que estas relaciones son interpartes, entre dos partes. ¿Por qué? Porque el sujeto es determinado, no indeterminado como las absolutas. Bueno, también tenemos la típica distinción de aquellas de derecho público, las relaciones de derecho público y derecho privado. Bueno, las de derecho público son las que interviene el Estado, en tanto que ente público, mientras que las segundas, las de derecho privado, pues son las que intervienen solo particulares. Y también el Estado cuando actúa como particular, ¿vale? Esto también cayó en test, el parcial anterior, y os lo vuelvo a repetir, es importante para test, ¿vale? Más cosas. El sujeto de la relación jurídica, persona y personalidad jurídica. Bueno, vamos a hablar de persona. Persona es todo sujeto de derecho. Es todo sujeto de ser titular de derechos, como sujeto activo, y de estar obligado a cumplir deberes, como sujeto pasivo. En consecuencia, persona es todo sujeto capaz de relacionarse jurídicamente. Vale. Entonces aquí tenemos personas
Persona como persona humana y persona como ente, como entidad. ¿Vale? Entonces, esa es la gran distinción. Persona, en su acepción jurídica, tiene un significado más amplio. También contempla esos entes supraindividuales que son a los que el ordenamiento jurídico o el derecho, porque esto es una pregunta de test, cuando hablo, dicen, en el test os pueden decir que estos entes, el derecho, les atribuye personalidad. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que yo, como persona humana, tengo, como persona, al ser persona física, ya tengo capacidad de relacionarme jurídicamente. ¿Vale? Ya tengo personalidad jurídica. Pero los entes supraindividuales, una asociación, una corporación, pues estos entes colectivos o morales, que les llama el libro, pues no tienen por sí mismos, por su naturaleza, no tienen personalidad jurídica. Pues, ¿qué hace el derecho? El derecho crea, construye una personalidad jurídica para que puedan ser sujetos de derechos y obligaciones. Pues vamos a ver. Hay dos tipos de personas en sentido jurídico. Las personas físicas, que son las personas físicas y las personas jurídicas. Las personas físicas son naturales o individuales. O sea, naturales o individuales. Son distintas formas de decir lo mismo. Son personas físicas, son seres humanos, los cuales, según el Código Civil, adquieren la personalidad jurídica en el momento del nacimiento con vida. Al segundo, al microsegundo de nacer con vida. Nada más salir con vida. ¿Cuándo? Pues en el momento del nacimiento se adquiere la personalidad. Del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. ¿Sí? Cuando se desprende del seno. ¿Esto qué significa? ¿Que si lleva el cordón umbilical y está sobre la madre todavía no tiene personalidad? Pues no, ya se ha desprendido del seno materno. Ya no está dentro, ya ha nacido. Y con vida, y respira. ¿Vale? Pues en ese caso ya tiene vida, ya tiene personalidad jurídica a todos los efectos. Bueno, las personas jurídicas también las llaman en los test y en el libro, igual que las físicas, naturales o individuales, que es lo mismo, ¿vale? Las llama personas jurídicas colectivas o morales, ¿vale? Aprenderoslo, que esto es de test. Y callo. Entonces, las personas jurídicas, os pueden decir, las personas colectivas tienen personalidad jurídica o se la atribuye el ordenamiento jurídico o el derecho. Pues sí, esa es la diferencia, esa es precisamente la diferencia. Las personas físicas adquieren la personalidad jurídica desde el nacimiento y las personas colectivas o morales, acordaros de estas tres denominaciones, porque os puede caer cualquiera de las tres, pues es el ordenamiento jurídico el que se atribuye esa personalidad que por naturaleza no tienen que crearla, ¿no? Bueno, ejemplos. Tenemos personas jurídicas, colectivas o morales, ¿vale? Acordaros de estas tres denominaciones de personas jurídicas. Pero aquí vamos a tener tipos, varios tipos. ¿Cuáles son? Asociaciones, corporaciones y fundaciones. Asociaciones, conjuntos de personas físicas, conjunto de personas físicas. ¿Para qué? Para un fin lícito. Eso es una asociación. Las corporaciones, ¿qué son? Entes públicos, cuyo fin es intereses de carácter general, pero son entes públicos, ¿vale? Son las corporaciones. Imaginaos pues la corporación municipal, por ejemplo. Las fundaciones no son conjuntos de personas. Las fundaciones son conjuntos de bienes, ¿vale? Atentos a esto, que ha quedado muchísimas veces en test.
Las fundaciones son conjuntos de bienes, no de personas. Las personas pasan, las fundaciones siguen, ¿vale? Son conjuntos de bienes destinados por el fundador al cumplimiento de unos determinados fines, ¿vale? Importante todo esto para test y para desarrollo. Las personas jurídicas, colectivas o morales. Bien, en consecuencia, nos dice el artículo 29 del Código Civil que el nacimiento determina la personalidad, ¿vale? La condición jurídica de persona implica que un sujeto tiene personalidad jurídica. Es decir, si eres persona, ya tienes personalidad jurídica. Podemos definir la personalidad jurídica como la aptitud para ser sujeto de relaciones jurídicas, pues activo, como pasivo, como ambos. Ahora bien, tenemos dos posturas filosóficas, como siempre. La ius naturalista, que es la que dice pues, que el derecho es algo superior a las personas, al derecho escrito, sino que es algo que contempla lo que todos consideramos como justo, ¿vale? Pues bien, dice que la personalidad jurídica es ya del ser humano, está por encima del derecho positivo, de modo que el derecho positivo de un ordenamiento concreto de un lugar lo que hace es reconocer algo que ya existe. Y lo que dice es que el derecho lo que hace es declararla, ¿vale? La postura naturalista declara que existe esa persona jurídica en el hombre, ¿vale? La postura positivista, la que considera que solamente existe el derecho escrito y niega que haya algo superior que lo escrito. Pues bien, pues esta nos dice que la personalidad jurídica es una construcción propia del ordenamiento jurídico. Es decir, que no existe de por sí misma en la naturaleza del hombre, sino que la construye el derecho. Es una construcción, la construye el derecho, ¿vale? En lugar de declaración, es una construcción, la construye el derecho, ¿vale? Por ejemplo, las colectivas, las personas colectivas, las personas jurídicas carecen de personalidad y, pues bueno, pues es el derecho el que dice, aquí tiene usted su personalidad jurídica. Claro, pero también carecen de algunas como las colectivas carecen de algunas cuestiones que sí que tienen las físicas, como por ejemplo el matrimonio, ¿no? La tutela o el derecho fundamental a la vida. Hay derechos que no tienen las entidades colectivas o jurídicas y que sí le tienen las personas físicas. Pero bueno, eso está relacionado con el concepto de persona en sí mismo. Bueno, nada más sobre esto. La capacidad jurídica y los supuestos de apoyo. Vamos a hablar de lo que ocurría antes, ¿vale? Antes de la nueva ley. Pues lo siguiente, se ha distinguido en la personalidad jurídica dos tipos de capacidades. Se distinguía anteriormente al 2021, se distinguía entre capacidad jurídica, que se venía concibiendo como un presupuesto, ¿vale? Un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Algo que existe antes del supuesto, ¿vale? Un presupuesto, es decir, una condición que tienes como persona, ¿vale? Que te faculta para ostentar la condición de sujeto tanto activo como pasivo. Ha habido miles de años, ¿vale? ¿Dónde? En las relaciones jurídicas, ¿vale? Está por un lado, era algo estático, que la tenías, estaba ahí estático. Sin embargo, la capacidad de obrar era algo dinámico, que te permitía accionar esos derechos, accionar esas posibilidades de actuar, ¿vale? Entonces, era la que se reconocía a los sujetos ese papel activo o pasivo para actuar jurídicamente. Esto era algo dinámico. La capacidad jurídica era estática y la de obrar era dinámica para actuar. Entonces, para hacer actos jurídicos válidos. Aquí era la clave, ¿no? Válidos. Actos jurídicos, permitía actos jurídicos válidos. ¿Y qué pasó en 2021? Pues que se unificó. Se unificó este presupuesto, que es capacidad jurídica, se unificó con la posibilidad de actuar. Se unificó. Y dijo, es que todo es lo mismo. Es que no hay que distinguir. Todo es lo mismo. Todo es capacidad jurídica. Y dentro de la capacidad jurídica, pues hay unos sujetos
que comprende la aptitud de ser titular y también la posibilidad de ejercerlos. O sea, ya no distingo esa situación estática y luego la acción de hacerlo, sino que todo es capacidad jurídica. Todo es capacidad jurídica. Capacidad jurídica corresponde a todos los sujetos de derecho por el mero hecho de ser personas, ya sean físicas o sean jurídicas, o colectivas o morales, y comprende dos aptitudes, tanto la de ser titular de derechos y obligaciones, que antes era capacidad jurídica, como la posibilidad de ejercitarlo. Comprende esas dos aptitudes, ¿vale? Ser titular y ejercerlos. ¿Tienes que saber las dos? Sí, porque son dos partes de la capacidad jurídica que ya no tienen en sí mismo nombre, pero es todo capacidad jurídica. Como si tuviéramos dos aptitudes, ¿vale? Ser titular y el ejercicio. ¿Para qué? Pues ¿para qué se ha unificado? Pues se ha unificado para garantizar la voluntad de las personas, sobre todo a las que se les imponían ciertas limitaciones por sus circunstancias personales, como las personas con discapacidad, que ahora ya se adueñan de su propia capacidad jurídica y deciden, y son los que deciden con su voluntad. Por eso ya no se sustituye su capacidad jurídica, ya no se sustituye su capacidad de obrar, como se hacía antes, con unos tutores, curadores, no. Ahora lo que ocurre es que hay personas que con medidas de apoyo les apoyan para el ejercicio de la capacidad jurídica, ¿vale? Bueno, ¿a fin de qué? Pues de garantizar la voluntad de discapacitados. Se les pone una persona de apoyo. El apoyo es aquello que faculta a otras personas para intervenir en actos, pero ya no por su voluntad, sino con el alcance que señale la persona con discapacidad, ¿vale? Hay supuestos en que el discapacitado no puede conocer su voluntad ni los deseos, pues bueno, ahí hay un representante cuya función es interpretar esas voluntades que en su día expresaron, ¿vale? Se aplica únicamente a mayores de edad. Esta reforma se aplica únicamente a mayores de edad con discapacidad y no a menores de edad. Los menores de edad siguen teniendo tutela de los padres y se aplica esa legislación porque es más protectora, ¿vale? Por lo tanto, al alcanzar la de 18 años, ya pasan a disfrutar de esa plena capacidad jurídica. En el caso de personas colectivas, su capacidad jurídica se refiere al ejercicio de los derechos y obligaciones. Y necesitarán siempre, ¿por qué? Porque siempre necesitarán alguna persona física del Consejo de Administración, de la Junta Directiva, que manifieste la voluntad. Hecho jurídico, acto jurídico y la institución jurídica. Pues bueno, unos conceptos que tenéis aquí que os pueden servir, son interesantes. Existen hechos que carecen de relevancia jurídica. Pues una tormenta, ya está. Pero ¿qué pasa? Que si esa tormenta, pues ese rayo cae sobre un tractor, pues bueno, que tiene un seguro, pues entonces ya es un hecho que ya no es un hecho sin relevancia, es un hecho que tiene jurídico, porque tiene consecuencias jurídicas, ¿vale? Hay que distinguir hechos jurídicos naturales, aquellos en que no interviene el hombre, como el rayo, de hechos jurídicos humanos. Pues, pues un tractor que se cae por un barranco sin el conductor, ¿vale? Pues entonces es un hecho que ha intervenido un hombre y que tiene trascendencia jurídica, ¿no? Los hechos jurídicos naturales son aquellos donde no participa el hombre y en los hechos jurídicos humanos, pues sí, participa el hombre. Un tipo de hecho jurídico, dentro de los hechos jurídicos, que hemos visto que hay pues, naturales, humanos, pues tendríamos el acto jurídico. El acto jurídico es un hecho jurídico humano, ¿vale? Acto, ¿por qué? Porque lo ha accionado un hombre. Por eso es un hecho jurídico humano voluntario en el que se da una intencionalidad. Sabéis que dentro de los hechos jurídicos están los naturales y ya los actos jurídicos, que son los que hacen los hombres. Pues bueno, aquí ¿qué tenemos que ver? Pues que el género es el hecho jurídico, o sea, lo amplio es el hecho jurídico y lo específico o la especie es el acto jurídico, porque es lo que hace el hombre, ¿no? En consecuencia, no todo hecho jurídico es un acto jurídico, no, solo es un hecho jurídico, acto jurídico si interviene el hombre, ¿vale? Pero todo acto jurídico
donde intervenga el hombre sí que es un hecho jurídico. ¿Lo veis? Bueno, pues si no lo repasáis, veis que no tiene más problema. Los actos jurídicos, a su vez, pueden ser de varios tipos. Actos jurídicos donde interviene el hombre pueden ser de varios tipos. Lícitos, aquellos en que se realizan de acuerdo a lo establecido con el ordenamiento jurídico. Pues sabéis, lícitos. Ilícitos, pues contrarios al ordenamiento jurídico. ¿Como cuáles? Como los delitos y los cuasidelitos. Los delitos son realizados con dolo o con intención directa de realizar un acto ilícito, como el de asesinar, por ejemplo. Y los cuasidelitos son aquellos realizados con culpa, imprudencia o negligencia, sin intención directa. Es decir, aquí lo importante es la intencionalidad. Pues bien, ¿qué se denomina institución jurídica? Pues el conjunto de relaciones jurídicas análogas. Un conjunto de relaciones jurídicas parecidas que crean una institución, como por ejemplo, el matrimonio es una institución, las relaciones paterno-filiales es una institución jurídica. ¿Por qué? Porque hay muchas normas relativas a esa institución. Recordar las instituciones de Gallo, que tenían un carácter didáctico, que recogió Justiniano, pues eso es un conjunto de instituciones, de relaciones jurídicas parecidas que están reguladas por varias normas, como el matrimonio, por ejemplo. Aquí tenéis de forma más sintética, pues aquí lo tenéis, os lo recuerda, lo mismo que os he contado, de una función. ¿Para qué sirven hablar de instituciones jurídicas? Pues para poner nombre a un tema, por ejemplo, de una forma sistemática, pues habrá una serie de materias de leyes que hablan sobre lo mismo, pues bueno, hablar sobre esa institución, ¿vale? O tenéis al final del tema unos esquemas. Esto es lo que tenéis que hacer vosotros con con las preguntas de desarrollo. Haceros un pequeño esquema que os sirva para repasar, para poder desarrollar luego una pregunta de desarrollo. No se trata de que os aprendáis este esquema y lo pongáis en el examen, que le ha pasado a algún alumno, no, o alumna. No, se trata de que os aprendáis el esquema, si lo tenéis de memoria, pues lo ponéis aparte y luego lo desarrolláis. Una pregunta de desarrollo que se trata de relacionar cosas. Pero bueno, tal y como está, pues, se podría comentar perfectamente o desarrollar un poco, ¿vale? Aquí tienes el concepto, el contenido, ¿veis? El concepto, la estructura de las relaciones jurídicas, el contenido, ¿vale? Las clases de relaciones jurídicas. El contenido es recordar que el contenido estaba dentro del elemento del objeto. Recordar. Aprenderos muy bien las clases de relaciones jurídicas, las absolutas, las relativas, los ejemplos son muy importantes, las absolutas, las relaciones de personalidad, las reales, en las relativas, que son relativas a algo. ¿A qué? Pues a una determinada relación, a una relación jurídico-familiar, a una obligación, a un crédito, a una corporativas, a una asociación. Fijaros que los ejemplos suelen caer en test. Espero que os sirva este esquema porque está bastante bien. Si veis alguna cosa, pues la podéis cambiar. El sujeto de la relación jurídica también es otro esquema muy bueno. Pues la distinción tan importante entre personas físicas, naturales o individuales, y jurídicas, que también se denominan colectivas o morales. Estos entes supraindividuales, asociaciones, corporaciones, fundaciones. Recordar, asociaciones, pues es una asociación de personas con un fin lícito. Las corporaciones, pues entidades con interés público. Las fundaciones, conjunto de bienes. ¿Os acordáis? Bienes. Las dos perspectivas o ideas filosóficas, la iusnaturalista, en que pues reconoce algo que para el iusnaturalismo, para esta corriente existe, que es que la personalidad jurídica es algo esencial al ser humano. Y por eso lo reconoce, mientras que la positivista dice pues, que es una construcción del ordenamiento jurídico y lo que hace es constituirla, no reconocerla, sino declararla, sino construirla. ¿Vale? Por último, esta es la más importante modificación del tema, pues que antes hablaba de personalidad jurídica y de capacidad de obrar, y ahora ya se habla de capacidad jurídica, ¿vale? Se ha unificado. Pero esta capacidad jurídica, como el derecho desde el derecho romano, pues sigue siendo muy parecido,
casi no cambia, pues no deja de tener la capacidad jurídica dos elementos o dos aptitudes. Una es algo estática, ser el titular de derechos y obligaciones, y otra cosa es cómo, siendo titular, ejerzo o acciono esa titularidad. ¿Cómo ejerzo? ¿Vale? La posibilidad de ejercerlo. ¿Vale? Sigue existiendo esas dos aptitudes. ¿Vale? Pues bueno, aquí tenéis que, pues, ¿para qué se hace? ¿Para qué se ha cambiado esto? Pues para garantizar la voluntad, para no sustituir la voluntad, porque no se podía sustituir la voluntad eliminando la capacidad de obrar, sustituyéndola por otras instituciones. Pero ahora son personas de apoyo, son medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica. El apoyo pues faculta a otras personas para intervenir en actos con el alcance que marque la persona con discapacidad, ¿vale? Aunque las personas colectivas siempre necesitarán la voluntad de... Pero bueno, sobre todo esto se aplica a personas con discapacidad y mayores de 18 años que adquieren ya la plena capacidad jurídica. Y poco más, pues ya está. Hemos visto el tema, tenéis estos dos esquemas bastante buenos del tema, repasároslo, repasar el tema, sobre todo haceros todos los test aunque estén desfasados. Aunque estén desfasados, el test os puede hacer reflexionar sobre cosas y generaros dudas que me podéis hacer a través de las redes sociales, o a través de correos, a través de comentarios, como queráis, ¿vale? Si necesitáis cualquier aclaración, la hacemos. Y poco más. Muchas gracias, Nerea, por estar en la clase online, y bueno, pues a todos los demás que lo veáis en diferido, pues nada, mucho ánimo, que ya vamos, y estamos en febrero y en marzo enseguida, y vamos a ir poco a poco viendo los temas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase, el próximo vídeo. Chao, hasta la próxima. Adiós.